Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Habla Educación. Este programa se emite en un contexto importante, en un contexto muy especial para todas las mujeres peruanas y las mujeres del mundo. Bueno, en el caso de las mujeres del mundo, hace pocos días, el 8 de marzo, hemos conmemorado el Día Internacional de la Mujer, una fecha de lucha, de reivindicación y de reconocimiento también al valor de muchas personas que han escrito la historia de los derechos de las mujeres. Dentro de pocos días también vamos a cumplir un año más desde la promulgación de la Ley de Igualdad de Oportunidades y contamos con un Plan Nacional de Igualdad de Género. Asimismo, estamos en el 2013, a 2 años del 2015, fecha señalada por Naciones Unidas para el cumplimiento de los objetivos del milenio. Y precisamente sobre el cumplimiento de los objetivos del milenio y en específico sobre el objetivo número 3, relacionado con la promoción de la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, vamos a conversar con la doctora Betsabe Andía, representante en el Perú de ONU Mujeres, que es una entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y se enfoca su trabajo en áreas prioritarias que son fundamentales para conseguir la igualdad de las mujeres y el impulso de su progreso en forma generalizada. Bienvenida, muchísimas gracias por su participación aquí en el programa, realmente un gusto. Y empezamos la entrevista. Cada objetivo del milenio tiene sus metas. En el planteamiento del objetivo del milenio 3 hay un énfasis en el acceso, permanencia y término de las mujeres en los niveles de educación primario y secundario. También hay metas relacionadas con el empoderamiento económico, ¿no? Y una tercera meta también. ¿Por qué es importante en este sentido la educación de las niñas, adolescentes y mujeres para el desarrollo de sus comunidades, países y a nivel global? Bueno, buenas tardes. Gracias a Foro Educativo por la invitación. Sí, el objetivo de desarrollo del Milenio 3 es promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. Y como tú dices, tiene tres metas. Una es la relación entre niñas y niños en la enseñanza primaria, secundaria y superior. La otra es la proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el sector no agrícola y la proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales. Entonces, este objetivo tiene 3 dimensiones, ¿no? Uno vinculado a la educación, otro vinculado a los aspectos del empleo y el otro a la participación política de las mujeres. Y se hace incidencia en la educación porque la educación es un derecho humano fundamental y es uno de los principales determinantes en la calidad de vida de las personas y también en sus posibilidades de desarrollo, ¿no? Una niña y una mujer con mayor nivel educativo va a tener más autonomía, va a tener mayores posibilidades de acceso a un empleo de calidad, va a establecer relaciones más igualitarias en su pareja, va a poder tener mayor capacidad de decisión en los distintos aspectos de su vida. Entonces, de ahí que la educación sea un elemento tan importante. Bueno, es más, te voy a decir que más está vinculado a esto del analfabetismo, porque generalmente el analfabetismo también está vinculado a mujeres con menores recursos económicos y está vinculado también a las zonas rurales, más que a las zonas urbanas. Y en los países donde hay predominancia de las zonas rurales o en los sectores con menores ingresos económicos donde predomina el analfabetismo, esta tendencia se da. Y se da, como te decía, por la vinculación de la mujer más al espacio doméstico que al espacio público y por los roles tradicionales que las mujeres cumplen en todo el mundo, ¿no? El Estado peruano se ha comprometido como Estado miembro de Naciones Unidas con los objetivos del milenio. En este sentido, ¿qué políticas y qué logros ha ido obteniendo en la consecución del objetivo específico, el 3? ¿Y cuál es el balance hasta la fecha que tendríamos y debido a qué factores, ¿no? ¿Se ha podido avanzar o en algunos aspectos todavía se mantienen algunos desafíos? Bueno, en general se puede afirmar que la brecha de género en el acceso a la enseñanza primaria, secundaria y superior se ha cerrado. O sea que, muy bien, podemos decir por ahí, hemos avanzado, un check, se cerró la brecha, ¿no?
En primaria el índice de paridad es 1, en secundaria es 1.02, o sea que las mujeres tenemos mayor participación, igual que en la educación superior que alcanzamos el 1.06. Hasta ahí podríamos decir que todo va bien, pero las desigualdades de género persisten, sobre todo al interior del país, en especial en el área rural, en la sierra, en la Amazonía. Y de otro lado, estas paridades se dan con muy bajas coberturas, ¿no? Tanto en la educación secundaria, que la cobertura solo llega al 82%, y sobre todo en la superior, ¿no? Que solo llega al 27%. De otro lado, lo que habría que ver, y por eso te decía esto del analfabetismo, que está más vinculado a las mujeres en zonas rurales y de bajos recursos económicos, pero también otros elementos de género que están vinculados con, por ejemplo, la repitencia, la edad extraescolar, la deserción, la calidad de educación. Son otros elementos que también hay que analizar y no quedarnos solo en los promedios, ¿no? Sino también analizar un poco más las brechas que se dan al interior. Y yo tengo algunos datos, por ejemplo, vinculados a lo que sería en la secundaria, ¿no? Como en la secundaria todavía hay 8 departamentos donde se mantiene la brecha, y estos son Loreto, Huánuco, Junín, Apurímac, Ica, Huancavelica, Pasco y Puno, ¿no? Y donde las brechas más profundas están en Loreto, Huánuco y Junín, ¿no? O sea, como si bien es cierto, a nivel general la brecha se ha cerrado, pero si analizamos, ¿no? A nivel de departamentos vemos que todavía subsisten en varios de estos departamentos. Y podríamos decir que a partir del nivel secundario empiezan a ampliarse las brechas y pueden agudizarse más en el nivel superior. Claro, si es que a estos niveles, ¿no? A nivel de, si ya vemos a nivel de departamentos, eso ahí sí podríamos ver que las brechas podrían ampliarse. Y otro de los elementos que es también importante analizar es, por ejemplo, los factores que inciden en la inasistencia, que eso también creo que tiene factores de género bien importantes, ¿no? En el caso de los varones, la inasistencia más se debe a problemas de rendimiento, es decir, que a los varones se les exige más y cuando esto no se da, puede darse la deserción, ¿no? A las mujeres no tanto. Pero en el caso de las mujeres, cuando los hogares afrontan problemas económicos y familiares, son las niñas las que primero desertan, ¿no? Entonces, como vemos también cómo se manifiestan diferencias de género, ¿no? En la deserción, y estos son elementos importantes a analizar, ¿no? Para poderlos contrarrestar, ¿no? Y cómo siguen reproduciendo patrones, ¿no? Es decir, a los varones se les exige más y se supone que ellos sí deben rendir, de las niñas de repente no se les impulsa de esa manera, ¿no? Y sí, cuando se necesitan, ¿no? Cuando hay problemas, ellas son las primeras que desertan cuando hay problemas en el hogar. O sea, por el rol productivo y reproductivo de hombres y mujeres, ¿no? Exactamente, sí. Yo también quisiera preguntarle que ONU Mujeres como organismo de cooperación multilateral cumple un papel de asistencia técnica a los estados. Sí. En este aspecto, ¿cómo está trabajando con el Estado peruano en relación a cumplir con este objetivo, el objetivo número 3, y específicamente con la educación de las mujeres? Mira, nosotras, bueno, somos la agencia más reciente de Naciones Unidas, tenemos recién 2 años, y venimos trabajando desde hace muchos años, pero antes como Fondo de Población de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer. Y en esta última etapa trabajamos de varias maneras, ¿no? Tenemos nosotras 5 líneas de trabajo. Una está vinculada a la participación política y social de las mujeres, la otra al empoderamiento económico, la otra vinculada a la violencia, a erradicar la violencia contra la mujer, el otra área es paz y seguridad, y la quinta vinculada a lo que son la planificación y los presupuestos con enfoque de género. No tenemos un trabajo directo en educación, sino que lo hacemos de manera transversal. Y por eso, por ejemplo, si tú
luego podríamos conversar más que otro de los elementos de la deserción en el caso de las mujeres es la violencia, ¿no? La violencia hacia las mujeres, muchas niñas, muchas adolescentes dejan de ir a la secundaria, ¿no? Uno, porque ya está más lejos generalmente de las comunidades, ¿no? O sea, la primaria todavía está más cercana, digamos, pero para la secundaria a veces tienen que ir más lejos. Y muchas veces... O hasta migrar de su lugar de origen, o ¿no? también hasta migrar. Y entonces corren más peligro, más problemas de que puedan ser objeto de violencia o violadas, que puedan salir en estado, etcétera. Entonces, trabajar contra la violencia a la mujer es una manera también de contribuir a que las mujeres tengan mayor acceso a la educación. Entonces por eso te digo que lo trabajamos de manera transversal, porque trabajamos, por ejemplo, con el Ministerio de la Mujer para trabajar este tema de erradicar la violencia contra la mujer y las niñas. Trabajamos también, ahora tenemos un convenio con el MIDIS, con el Ministerio de Inclusión Social, para también transversalizar en el enfoque de género en los programas sociales y cómo se tiene una mirada de género para justamente poder que estas políticas sean más inclusivas y contemplen los problemas específicos que tienen las mujeres, para que no se reproduzcan los roles, para que muchas veces cuando se incide en que las políticas se basen en el trabajo no remunerado de las mujeres, les restamos más oportunidades a las mujeres, ¿no? Hay datos de la encuesta nacional del uso del tiempo que nos dice que, por ejemplo, las adolescentes en relación a sus pares varones trabajan 10 horas más, hacen 10 horas más de labores domésticas no remuneradas, ¿no? En el hogar. 10 horas más semanal, o sea, ¿te imaginas lo que eso implica, no? Casi medio día más. No, más, ¿no? Casi, en términos de una jornada laboral, Sí. una jornada laboral más, ¿no es cierto? 1:30. Entonces, esos elementos hay que irlos erradicando, hay que cambiar patrones, y por eso es que trabajamos de una manera más intersectorial con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Inclusión Social, también con el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, para que en los programas presupuestarios por resultados también contemple indicadores de género. Y directamente con el Ministerio de Educación no lo estamos haciendo, pero hay otras agencias de Naciones Unidas que lo hacen más directamente, como es UNESCO, ¿no? UNICEF también está trabajando, y también tenemos un trabajo más coordinado con las agencias, ¿no? No es solo el rol de ONU Mujeres, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, es un mandato de todas Naciones Unidas, y ahí nos coordinamos y hacemos sinergias con todas las agencias del sistema. Estamos en el 2013, a 2 años del 2015, fecha establecida para rendir cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos del milenio. Ahora estamos en una crisis muy grave, muy aguda, y ahí se ha emitido un informe sobre Naciones Unidas sobre los factores que pueden impedir que se cumplan con estos objetivos en el plazo señalado, ¿no? ¿Cómo analiza ONU Mujeres este contexto? ¿Qué significaría no llegar a los objetivos del milenio en la fecha prevista? ¿Qué reflexiones suscita? Y si se están replanteando tiempos, metas, estrategias, ¿podemos hablar de una fecha más allá del 2015 para cumplir con estos objetivos? Mira, es cierto, se ha planteado en general que no vamos a llegar, ¿no?, a cumplir todos los objetivos. Y frente a eso, hay que reflexionar sobre qué modelo de desarrollo estamos teniendo, ¿no? Un modelo que está generando más brechas, más desigualdades, y que no se cumplan todos los derechos de las personas. O que también, por ejemplo, las mujeres se están incorporando más al trabajo, pero en precarias condiciones, ¿no? Frente a esto, hay también críticas a la manera en cómo se plantearon los objetivos, ¿no? Y las metas, que muchas veces no reflejan todas las dimensiones que deberían reflejar para realmente plantearnos un desarrollo sostenible e integral, ¿no?
No solo eso, sino que tampoco se están viendo los procesos para llegar, o sea, a veces no solo es como lo que estamos viendo, ¿no? Sí, hemos llegado a la meta, pero ¿qué significa más allá de ese número, ¿no? ¿Qué procesos hay al interior? ¿Cómo hombres y mujeres están accediendo a la educación? Por ejemplo, la calidad, o sea, tú ganas en paridad, pero ¿y cómo va la calidad, no? La cobertura y otros elementos importantes que nos están mirando. Frente a eso, Naciones Unidas es muy consciente de esta situación y se está replanteando y se está haciendo todo un proceso que se llama post-2015. Y estamos en ese proceso. En estos momentos, desde diciembre, se está dando todo un proceso de diálogos a nivel mundial. Y de estos diálogos se han elegido 50 países en donde se van a realizar diálogos por país, y el Perú es uno de ellos. Por eso la oficina de la coordinadora residente viene desarrollando estos diálogos desde diciembre. Ahora en febrero, hasta febrero, y ahora en marzo van a haber algunas reuniones para consensuar y tener una propuesta, ¿no? ¿Cuál va a ser la propuesta del Perú post-2015? Y en eso también ha participado la sociedad civil. La mesa de lucha contra la pobreza también ha estado involucrada en este proceso, y entonces esperamos que realmente esta propuesta post-2015 refleje las reales necesidades que existen en el país, pero que también refleje qué tenemos que cambiar, ¿no? ¿Qué ha impedido estos cambios? ¿Qué pasa con el modelo que hemos venido desarrollando y cómo hacemos para lograr un desarrollo sostenible y con rostro humano? Y en este camino de los diálogos que se están dando a nivel mundial y en cada país, también acá en nuestro Perú, ¿se pueden ir integrando más organizaciones, más movimientos, más redes que tengan interés en cambiar esta visión, este modelo que tenemos de mundo, de país, y hacer que otro mundo sea posible, como decía el Foro Mundial? Sí, yo creo que sí. En el caso nuestro, como mujeres, nosotras promovimos que en los diálogos participen las mujeres y que hayan inclusive talleres específicos con mujeres. Se promovieron talleres en todo el país y se incidió mucho en la voz de las mujeres indígenas, de zonas rurales, de las 3 zonas del país, y también como sociedad civil sé que también se están organizando para desarrollar estos diálogos, y en ese sentido más bien sería importante, ¿no?, que se incorporen, que mientras más organizaciones hagan escuchar su voz y mientras la sociedad civil está más fortalecida, va a ser mucho mejor, ¿no? Porque, bueno, el Estado tiene una propuesta, pero también es importante que la sociedad civil haga escuchar su voz. Y al respecto, estábamos hablando de la crisis mundial, pero también en oposición el Perú vive un momento de crecimiento económico calificado muy bien en azul, ¿no?, a nivel internacional, pero tenemos un modelo como hemos estado conversando, en el que se mantienen las brechas de inequidad entre varones y mujeres. ¿Cómo observa ONU Mujeres este panorama y qué recomendaciones brindaría Estado y sociedad civil? Mira, sí vemos con preocupación que hay avances, pero más avances económicos que no se están traduciendo necesariamente en avances que se refleje en mejorar las condiciones de vida de la población. Y además creemos que el Estado tiene que ser consciente de que la participación, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres no es un factor adicional, sino que es un factor sustantivo para lograr un desarrollo sostenible. Y en ese sentido, creo que el país tiene los suficientes instrumentos para lograr esto. Es decir, tenemos ya las leyes, tenemos convenios firmados, pero me parece que lo que falta ahora es aplicarlos, ¿no? La formalidad ya está.
ya la está, estructura la ya base está, ¿no? Hay algunas cosas que faltan, ¿no? Como, por ejemplo, en estos momentos está en proceso, y espero que el país ratifique el convenio 189 de las trabajadoras sobre las trabajadoras del hogar. Y igual, hay tal vez algunos otros convenios necesarios de ratificar, por ejemplo, sobre la maternidad, varios convenios de OIT todavía. Sobre las mujeres migrantes creo que también, o sobre la migración creo que también hay un convenio pendiente. Hay ¿no? algunas cosas pendientes, pero en general, digamos lo que es las normas sobre igualdad de género, me parece que ya están, ¿no? Hay toda una estructura base que está. Pero lo que no se están dando las políticas para implementarlas, ¿no? Por ejemplo, no se dan los presupuestos necesarios para los planes de igualdad. Hay planes, hay PRIOs, ¿no? A nivel regional también, pero si vemos el número de PRIOs, como ya hay un estudio de la Defensoría del Pueblo, y cuántos le asignaron recursos a implementarlos, bueno, hay una brecha grande, ¿no? Quedó en el papel, como se dice. Pero no solo eso, sino, por ejemplo, en relación a lo de la educación. Esta ley que a mí me parece muy importante, ¿no? Que tiene ¿cuántos años ya? La ley 27558, sobre el fomento de la educación de las niñas y adolescentes rurales, que es muy importante. Tiene ahí propuestas realmente interesantes, pero que no se están aplicando. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo por traducir estas normas en políticas concretas, en programas, ¿no? En programas presupuestales, programas institucionales, y que tengan los recursos necesarios. Y por otro lado, la sociedad civil también tiene que vigilar, ¿no? Que estas normas se cumplan, hacer seguimiento, bueno, y hacer propuestas también, ¿no? Para mejorarlas. Y otro aspecto interesante o un aspecto a destacar en un país pluricultural como el nuestro es que tenemos que escuchar a los pueblos indígenas y a las mujeres indígenas, absorber o tomar en cuenta su sabiduría, ¿no? El respeto que tienen estos pueblos por los recursos naturales. Y creemos que tiene que haber un balance, un equilibrio entre lo que sería un desarrollo y lo que sería el respeto a la conservación de la naturaleza y los recursos naturales. Ahí tiene que haber un equilibrio, y creo que eso no se está dando y que está generando muchos conflictos, ¿no? Y no se puede atentar contra los derechos de los pueblos indígenas. Tenemos el país ha firmado la convención, y entonces, como te digo, creo que como país hemos avanzado mucho en las normas, en los convenios que hemos firmado, y eso es una base importante. Es una base importante que ahora lo que falta es que implementemos eso, y están dadas las normas, tanto para la igualdad de género como, por ejemplo, para lo que sería un desarrollo más sostenible, ¿no? Vinculado a lo que sería el cambio climático, el respeto de nuestros recursos naturales. Todos esos elementos se tienen que conjugar. No podemos, muchas veces se quiere ver el tema de la mujer como algo aislado, ¿no? Es algo como que, no sé, como que si tú tienes un vaso, ¿no? Con una bebida, y le vas a agregar un ingrediente más. Y no es así. Los temas de las mujeres son estructurales, y no se va a lograr realmente el cambio en la situación de las mujeres si no se cambia estructuralmente toda la base de la sociedad. Y si la base de la sociedad no ve de poner al ser humano en el centro, no vamos a lograr un cambio. No, las mujeres tampoco vamos a poder lograr. ¿Por qué? Porque una de las propuestas de unas mujeres, por ejemplo, para el empoderamiento económico de las mujeres, es una propuesta estructural. Creemos que se tiene que poner en el centro de la sociedad el cuidado de las personas. Ese cuidado ha estado tradicionalmente en manos de las mujeres, y es por eso que las mujeres
cuando vemos, por ejemplo, las encuestas de usos del tiempo, trabajamos 23 horas más semanalmente en estas tareas. Y triple jornada. Y triple jornada, doble jornada, triple jornada. Bueno, con estas condiciones nunca vamos a poder estar en igualdad de oportunidades. Podemos tener derechos, pero no igualdad de oportunidades para acceder a esos derechos. Muy bien, pero para que haya un cambio, ¿cómo la sociedad se ocupa del cuidado de las personas? Un cuidado que se relega solo a las mujeres y que no está siendo asumido por la sociedad en general, por el Estado, por las empresas. Entonces, mientras esa carga es demasiado grande para que las mujeres la asumamos, tiene que ser asumida por la sociedad. Y entonces, si el Estado, las empresas, las familias, en eso el reparto equitativo de tareas entre hombres y mujeres tiene que darse, pero no basta. No tiene que haber una participación del Estado, de las empresas, para lograr que realmente el cuidado de las personas, que es lo más importante, porque eso es lo que nos hace seres humanos, estén al centro. Y que las políticas se den en relación a eso, ¿no? Porque todavía el centro es el mercado y no las personas. Aunque la Constitución, por ejemplo, dice el fin máximo es la persona humana, ¿no? Claro, sí. Entonces tenemos que hacer eco de nuestra Constitución, y en eso nosotras estamos de acuerdo, de que el centro sean las personas, pero para eso tienen que haber cambios estructurales que pongan el cuidado de las personas al centro, que pongan también el cuidado de la naturaleza al centro, y en ese equilibrio, en esos cambios estructurales, creo que vamos a lograr realmente un post-2015, como decimos, el futuro que queremos sea realmente de bienestar para todas y todos. Muy buenos días, señorita Maritza Nuñonca, especialista de la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural del Ministerio de Educación. Gracias por acceder a participar en nuestro programa y conversar sobre un tema tan importante, sobre todo en este contexto. Hemos pasado hace muy poco el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, una fecha para tomar en cuenta, advertir los avances, pero también los grandes pendientes que tenemos respecto a que las mujeres logren el ejercicio pleno de sus derechos. En este aspecto, las niñas y adolescentes rurales de pueblos originarios que no hablan el español o el castellano en nuestro país son una población en condiciones o en situación de alta vulnerabilidad. Y para ellas existe una ley específica, ¿no? Para fomentar uno de sus derechos principales, el que es una puerta para el ejercicio de sus demás derechos. Es la ley de fomento a la educación de niñas y adolescentes rurales. En este sentido, yo quiero conversar con usted sobre la importancia que tiene esta ley. ¿Por qué tener una ley específica para un grupo de población específico? ¿Cómo se implementa? ¿Qué sugiere implementar? ¿Qué significa para el país? Ñawpaqta qanapayuqsayki simipi noqanqani qhillwawarmi illapa Perusuykunapaq napaykunita chayachimuni y allimpuni kay hamuniykichis kay Ministerio de Educación kay kamachikuymanta tapurikusqaykichimanta allimpuni hamuniykichis. Muy buenos días a ti y a toda la audiencia, ¿no?, del país, y muchas gracias por acercarse ustedes a nosotros y conversar sobre esta ley que es tan importante para todas las mujeres en nuestro país. Y como tú lo dijiste, efectivamente en nuestro país hace mucho tiempo, especialmente la mujer indígena, de las poblaciones indígenas, han estado un poco relegadas en cuanto a muchos derechos, ¿no? Históricamente nuestro país lo ha ido viviendo. En el ámbito educativo se ha promulgado esta ley a favor de la mujer y de la niña adolescente rural, en la cual, bueno, pues se debía justamente, ¿no?, a acortar esta brecha, ¿no?, del derecho de ejercer ese derecho, valga la redundancia, en el marco de la democracia de las mujeres en nuestro país. Es así que ya esta ley, ahora tenemos digamos, una comisión multisectorial, porque también solamente desde un sector, mirando el ámbito educativo, la educación es integral. Entonces, en ese sentido, es que se ha hecho una comisión intersectorial desde hace mucho tiempo, y esta comisión ha venido trabajando bastante, ¿no? Ha habido cambios de las comisiones, pero igual se ha ido fortaleciendo, se han ido incorporando otras instituciones,
en la cual ahora se viene expresando esta incidencia que esta comisión ha venido haciendo, y ya se viene expresando en las políticas públicas, tanto en políticas de salud, políticas educativas expresamente, ¿no? Y las políticas de la atención a la mujer, que viene trabajando el Ministerio de la Mujer. Hay un enfoque especial. Hay un enfoque especial. En el caso educativo, nosotros, de hecho, el acceso a la matrícula oportuna, ¿no? Se da a través de una directiva anual que se está cumpliendo, y que ahora, a diferencia de años anteriores, ese porcentaje que desde hace 4 o 5 años de cada 10 niñas, solo 5 se matriculaban, ahora ese porcentaje ha subido, ¿no? Ya la comunidad, ya los padres de familia, ya todos en general asumen la importancia de que el niño y la niña se debe cumplir en ellos ese derecho de ser educados. Y además de ello, no solamente ser educados, sino ser educados en la lengua y en la cultura materna de ellos. Es así que la educación intercultural bilingüe, como me venías preguntando, en nuestro país viene implementando justamente, concretando, los aspectos que la ley plantea a través del programa de educación intercultural bilingüe, que ahorita en el país ha alcanzado ya una propuesta pedagógica, ¿no?, para la implementación del trabajo en aula, cómo el maestro tiene que pedagógicamente atender pertinentemente, ¿no? Esta propuesta pedagógica, los puntos principales de esta propuesta pedagógica es la que asume los enfoques. El primer enfoque que asume es el intercultural, porque desde ya la ley misma de educación considera como un principio rector de la educación en el país el enfoque intercultural, ¿no es cierto? Pero que a veces no se va explicitando en la concreción del trabajo al día a día que hacemos en cada escuela. Entonces esta propuesta vuelve a ratificar, asume este enfoque con la intención de que las niñas, ¿no?, sean consideradas, por ejemplo, con una equidad de género, ¿no? Que en muchos pueblos indígenas las niñas tienen formas de hacer, tienen derechos, solo las niñas o solo los niños, diferentes discursos de los niños y de las niñas, accionares, tienen privilegios que solo las mujeres podemos hacer algo. Como limitaciones. No, como también limitaciones, pero que eso obedece no tanto de una manera peyorativa, sino más bien es parte del patrón cultural, ¿no? De hecho, que la educación formal escolar no ha estado en el patrón cultural de los pueblos indígenas. Es una forma de educación que nos pone el Estado. Entonces, de hecho, que ahí va a haber o ha habido conflictos, en el entendimiento en cuánto realmente la mujer debe asistir a la escuela. Y por qué a veces muchos años no ha mandado un padre a la escuela a su hijo, a su hija, a la niña, porque consideraba o considera también hasta ahora, y a eso tiene que también entender el papá, es que la niña es tan importante para el desarrollo cultural de la casa, de la comunidad, ¿no? La mujer tiene muchos privilegios, por lo mismo que te digo, de estar en la casa, de estar en la chacra, de estar en el cultivo, de ver muchas cosas. Entonces cumple un rol muy importante la mujer en la cultura, y por eso que se prioriza que vaya nomás, mientras tanto solo el varoncito, y la mujer tiene que quedarse en la casa porque tiene que aprender muchas cosas, porque además ella es la que garantiza esa transmisión de todos los conocimientos en la cultura. Entonces, desde esa mirada, muchos años se ha ido dejando que la niña no vaya a la escuela, pero ahora con la incidencia que se hace desde una perspectiva intercultural, también esa niña tiene derecho a una educación. Entonces, el currículum que implanta nuestro sector como Estado tiene que acoger esa mirada amplia, ¿no? Y la escuela también tiene que asumir que la niña, cumple muchos roles, ¿no?, en la cultura, y eso tiene que seguirse desarrollando en la escuela, ¿no?, el cómo hacerlo. Entonces, para eso es importante también por eso que también el programa de educación intercultural bilingüe asume el enfoque de derechos, porque justamente hace que los niños y las niñas
se cumpla en ellos ese derecho de educarse en la lengua, en la cultura, desde esa perspectiva, desde esa lógica, y en el pleno cumplimiento de sus derechos democráticos como tal, al pueblo que corresponda, ¿no? Otro enfoque que asume esta propuesta principal es el de territorial, ¿no? y el enfoque del buen vivir, ¿no? La mujer, que está muy ligado también claro, son enfoques que están bien ligados entre todos, y este enfoque del buen vivir realmente hace que la mujer desde la concepción, desde los pueblos, la mujer es un ser central como la madre tierra, que cría a todos, ella también cría a todos, pero el hecho que sea una mujer fértil, una mujer, digamos que ella es la que procrea, ¿no? Le da muchos privilegios, ¿no? En el cual ella, como te decía hace un momento, es la encargada de transmitir. El hombre también lo hace, pero con mayor responsabilidad, ¿no? Es la encargada de transmitir todos los conocimientos y saberes, la que organiza, la que toma decisiones. El hombre es la voz de la mujer. La mujer decide, piensa, analiza, decide, y el hombre es la voz, ¿no? de ella. Entonces, y es la que armoniza por su propio ser, como en todos nosotros, tanto en el ámbito urbano y rural, pero en la parte de los pueblos es la mujer la llamada a armonizar, al buen vivir. Es un núcleo, ¿no? Entonces, ese enfoque, por ejemplo, de hecho, llama, ¿no? a favor de la niña rural, porque no solamente debe armonizar en la comunidad, ¿no? En su cultura, en su pueblo, sino en este espacio escolar, ¿no? Que es tan importante para nosotros vivir en armonía, porque así tenemos que desarrollarnos como seres humanos, ser competentes armónicamente, ¿no? Emocionalmente, esa capacidad de comunicación y de vivir en armonía y hacer el bien entre nosotros, cuidarnos entre nosotros, es importante, ¿no? O sea, entonces la mujer cumple un rol muy importante acá. Y más allá de ese enfoque de superar la pobreza solamente, sino a ir a un enfoque más integral, de armonía en la comunidad, de armonía con la madre tierra, con la naturaleza, que represente una plenitud y una felicidad en el ser humano, mujeres y hombres. De hecho, como te decía, la mujer cumple ese rol, ¿no? Al margen de ser niña, desde niñas, desde que nacemos, ya vamos asumiendo y entendiendo, aprendiendo de nuestras madres, de nuestras abuelas, a asumir ese rol, ¿no? Entonces, y eso creo que esta ley y a través de esta comisión intersectorial que vienen trabajando y tienen algunas actividades en promover, ¿no? de la concreción de esta ley, que a su vez estas políticas educativas a favor de la ley que se está promoviendo, va a ayudar bastante, ¿no? Que la escuela y que el maestro entienda, conozca, ponga en funcionalidad, ¿no es cierto?, estos mandamientos que se da a favor de la niña rural. Por eso, dentro del programa o para la atención de la educación intercultural bilingüe ha sido importante, desde la DIGEIBIR, por ejemplo, ubicar, identificar las escuelas que albergan a niñas y a niños que tienen lenguas originarias maternas, ¿no? De escuelas rurales. ¿Cuántas escuelas hay? Y las han formado en redes. ¿Cuántas niñas hay? Sí, a nivel nacional hay un registro nacional, ¿no? Tenemos que tener una base de datos, ¿no es cierto? Una línea de base para atender con mayor pertinencia a nuestras niñas, ¿no? Ahora ya tenemos las escuelas. Ahorita estamos en un proceso de culminación ya de contar cuántos maestros, además, hablan la lengua de las niñas, conocen la cultura de las niñas, para que en el quehacer diario de la escuela, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se consideren actividades que ayuden a que la niña, ¿no?, cumpla ese su accionar como ciudadana, que se tome en cuenta en cada una de las actividades ese enfoque de equidad y de género,
¿no? Y cómo hacer, ¿no? Por ejemplo, una cosa concretita. Muchas veces en las escuelas del niño, desde el nivel inicial, trabajamos la identificación de como niña o como niño, ¿no? Y a veces lo trabajamos directamente asociando con el sexo, ¿no? Es un niño o niña. Pero en estas poblaciones, a más de asociar, ¿no?, que yo soy un niño porque tengo un sexo así, el otro es el sexo opuesto, que es así, ¿no?, el varón, nosotros, la identidad de nuestras niñas se hace en el quehacer, en el rol que cumple. Como te decía, las mujeres, las niñas, tenemos roles fundamentales desde pequeñitas, que eso te asigna a que tú eres una mujer, porque eres mujer, estás haciendo esto, porque eres mujer, eres la privilegiada en sacar la primera semilla de la papa, porque eres mujer, tienes que participar en los rituales digamos, de la papa, en la primera, ¿no?, o para sembrar o para sacar, porque eres mujer, tú tienes que servir la comida, eso te corresponde. Porque eres mujer, tú tienes que cocinar, o porque eres mujer, a ti te corresponde entrar a abrir los primeros alimentos, le corresponde a la mujer, porque es una mujer fértil, procreadora, ¿no?, que cría. Entonces, esos accionares nos hacen identificar a nosotros como niñas, ¿no? Y además, cuando yo, niña, en mi comunidad sí ejecuto, un día tengo el privilegio de que yo como niña soy la primera en poner la semilla para el sembrío, por ejemplo, estoy cumpliendo en democracia mis funciones de derecho de ciudadana, porque como ciudadana indígena quechua estoy cumpliendo esa función. Y esa es una función pública, porque es la comunidad, la sociedad la que me pide que yo haga eso, ¿no? Entonces, es así que vamos trabajando. Y actualmente venimos teniendo muchas actividades a favor de esto. Una de ellas es la que estamos elaborando, por ejemplo, materiales educativos. Y justamente esas actividades que te acabo de manifestar expresan los materiales educativos, de tal manera que al maestro le ayude a cómo trabajar, por ejemplo, la identidad sexual de género, no tanto sexual, de género. O sea, no asociando solamente el sexo, ¿no?, sino en valorar como ser humano, cómo vives, cómo haces, qué privilegios tienes y qué te distingue de un sexo al otro, ¿no? Entonces, esas son las formas de que estamos trabajando ahorita. Y justamente o precisamente a ese tema, o referir a ese tema, iba mi siguiente pregunta, ¿no? Dentro de la ley también hay todo un enfoque relacionado con el derecho a la salud de las niñas y adolescentes rurales, a que puedan comprender cada etapa de su desarrollo, a que se sientan contentas y satisfechas y complacidas con las transformaciones que biológicamente y psicológicamente van experimentando a lo largo de su crecimiento, ¿no? Lo que tiene que ver mucho con la salud sexual y reproductiva y con educación sexual, que también se tiene que brindar en las escuelas. ¿Cómo se ha ido trabajando? Porque a veces no es fácil, ¿no? No es fácil empatar nuestra visión un poco de educación occidental predominante con la visión o la cosmovisión que se tiene también en los pueblos rurales, y más aún si pertenecen a pueblos originarios. De hecho, que si asumimos el enfoque de derecho, estamos asumiendo el respeto, ¿no? El respeto justamente al tratamiento de género, del varón, de la mujer también, ¿no? Entonces, básicamente creo que este aspecto lo está trabajando salud, el Ministerio de Salud, y justamente en esta comisión intersectorial, también desde una mirada intercultural se está asumiendo un tratamiento de salud intercultural, ¿no? Entonces, todos conocemos que ya, digamos, la atención del parto, el parto vertical ya se está asumiendo, la cultura de crianza, ¿no?, del nacimiento de los niños, la forma como no nos deben criar, qué acciones hace la madre para que el niño, por ejemplo, vaya desarrollando de mes a mes. Todos esos aspectos lo viene trabajando mayoritariamente el sector salud, a través de esta comisión que la va asumiendo, ¿no? Pero lo que sí te diría es que el enfoque de derechos que la propuesta pedagógica asume también te dice, ¿no?, que justamente la niña,
Cuando en la escuela el maestro trabaja, tiene que considerar también estas formas, de esos procesos, esas etapas de evolución, de desarrollo biológico de la niña, ¿no? Y si un maestro recibe esa orientación de hecho que va a considerar, va a tomar en cuenta, que no necesariamente tas con tas, disculpe el término, pero pueda coincidir con lo que la psicología misma o la medicina nos los dice, las etapas. Cada pueblo asume un estándar de tiempos en la cual los niños, y según a esos estándares, digamos, de hecho que hay estándares digamos generales en la cual el niño de 0 a 2, de 0 a 3 va aprendiendo tales acciones, no va desarrollando, la niña también, ¿no? Pero también culturalmente hay muchos aspectos que le ayudan a la niña. Cuando digamos la niña ya va teniendo sus 7, 8 años, va asumiendo ciertos roles, la niña va desarrollando biológicamente, va mostrando algunos cambios, ¿no? Y ahí dentro de la cultura de crianza hay aspectos que le ayudan a que la niña se sienta bien, a que la niña debe ser consciente de sus propios cambios, donde la madre le habla a la niña, ¿no? Entonces esos aspectos sí considera la escuela. Desde una perspectiva intercultural, el maestro tiene que conocer también, porque en la escuela puede estar sucediendo algo que el maestro no se da cuenta, pero si el maestro que conoce la cultura y entiende ese proceso de desarrollo de los niños y además entiende los patrones culturales de crianza, va a ayudar también a la niña, va a poder hablar con el papá o va a hablar con la niña o va a considerar esos cambios que ella tiene, ¿no? Y de hecho que eso no quita que también lo que nos dice la medicina, la salud, la psicología, también tenemos que tomarlo en cuenta. Y en cuanto también a la educación sexual de niñas y adolescentes, porque en algunas zonas rurales hay un alto porcentaje de embarazo adolescente, ¿no? Que hace que las chicas abandonen prematuramente la escuela. Claro. Sí, eso también se toma en cuenta la escuela, ¿no? La escuela quizás no lo va a evitar, porque a veces los casos suceden fuera de la escuela, ¿no? Sucede en el ámbito social, familiar, pero asumiendo que somos una comisión multisectorial, también esto lo viene trabajando el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer, ¿no? Entonces es un trabajo integral que desde los varios sectores estamos ayudándonos entre nosotros, sociedad civil también, para el Consejo Nacional de Educación también está, el Ministerio de Cultura está conformando esta comisión, y de hecho desde un trabajo integral, multisectorial, que así tenemos que tomar fuerza entre nosotros, y la sociedad tiene que ayudar también en esto, ¿no? Entonces, como te vuelvo a ratificar, desde el momento que nosotros asumimos un enfoque de derechos, tenemos que trabajar entre todos, ¿no? La escuela, se inculca esto en el maestro, ¿no? De que podamos cada día más evitar los maltratos que sufre a diario la niña, ¿no? Y ahora incluso no solamente las niñas, sino también los niños. Entonces, en general, este maltrato además esta orientación, digamos, para prever este embarazo muy temprano de los niños, que en su mayoría a veces se dan en la zona amazónica, ¿no? Y rural, andina también, ¿no? Que coinciden con las zonas de extrema pobreza, ¿no? Entonces, es un trabajo realmente intersectorial que se está haciendo. Probablemente los resultados ahorita no se muestre claramente, pero esperamos que la incidencia que se hace, ¿no? A través de los sectores podamos tener menos porcentaje de casos, ¿no? Que haya mejores resultados. Y finalmente, una pregunta. La ley ya tiene aproximadamente 12 años desde que fue aprobada y promulgada en el 2001. Quería preguntarle qué avances y qué retos tenemos, tanto en la educación de niñas y adolescentes, o sea, lo que corresponde a la comunidad educativa, pero también en relación con cambiar esos imaginarios, ¿no? Esas creencias, estereotipos y prejuicios que restringen el acceso, permanencia, término de las mujeres en los diferentes niveles educativos y por ende de su desarrollo, ¿no? Como personas y como ese eje
que hemos estado viendo ese núcleo de nuestras sociedades en nuestro país. ¿Qué cambios me dices? Sí, cambios. De hecho, que desde que la ley se promulgó y ya empezó a trabajarse a favor del cumplimiento de esta ley, en estos 10 años, no tengo la cifra exacta, sin embargo, considero que hay avances, ¿no? Se han sumado muchas instituciones de sociedad civil para hacer la incidencia de esta ley, y el mismo hecho que te digo que ya la matrícula es menos el porcentaje de que las niñas no van a la escuela. Todas las niñas casi están siendo matriculadas. Hay un buen avance en ese nivel, ¿no? El hecho que ahora las políticas públicas de educación estén priorizadas a favor de la niña rural, de la niñez rural en general, y de hecho a las niñas, ¿no? También es un buen avance. Hay una ampliación de cobertura para atender a los niños del nivel inicial, ¿no? Y de hecho que también está en el marco de atender a las niñas, ¿no? Entonces necesitamos ofertar más maestras, pero igual, o sea, el hecho de brindar la oferta de más escuelas desde el nivel inicial, primaria y secundaria, yo creo que también digamos, un espacio de aminorar estas brechas, digamos, del acceso a la educación de nuestros niños. Porque se decía, ¿no? Yo quiero mandar a mi niña, cuando se hacían las etapas de la incidencia, yo quiero mandar, pero no tengo escuela donde mandar. No tengo un nivel inicial, un jardín donde enviar. No tengo, ustedes me dicen, ya entiendo que sí, es su derecho y tiene que ir la niña a educarse, ¿no? Pero no tengo escuela. O se muda toda la familia. Además, claro, tiene que mudarse. No tengo un buen maestro, además el maestro no habla la lengua, no conoce nuestra cultura. Entonces, yo no sé, o sea, qué educación va a recibir mis niños, ¿no? Entonces, yo creo que en función a esas realidades se ha venido trabajando. Ahora ya tenemos la escuela. Muchas poblaciones aún la necesitan, la siguen necesitando. Nuestro país es tan diverso y tan grande que hay que seguir trabajando, pero estamos avanzando. Considero, desde mi opinión personal y también como trabajadora del Ministerio de Educación, y yo considero que sí estamos avanzando. Hay grandes avances que quizás no están tan explícitos, pero esta comisión viene trabajando permanentemente. Tiene un plan, son procesos sociales, largo alcance, claro, no son procesos tangibles que puedes decir hasta tal fecha y mi producto es tal y va a producir, ¿no? No, entonces son procesos sociales que hay que considerar un tiempo a mediano y a largo plazo, ¿no? Hace mucho el entendimiento de la sociedad, hace mucho el entendimiento de las autoridades, hace mucho, ¿no? Para que las leyes, porque se dan las leyes y están puestas, que no se cumplen. Entonces, ¿en qué medida la ley la cumplimos? En la medida que la asumimos como una responsabilidad, en la medida que la entendemos claramente, que nos favorece, ¿no es cierto? Entonces, ese asumir ha hecho que se haga un buen tiempo de incidencia, ¿no? Para el entendimiento de esta ley. Y para esa incidencia entonces hay un trabajo de sensibilización y movilización muy importante de Estado, sociedad, en las escuelas. De hecho que sí, esta comisión tiene un plan de trabajo, entiendo que tiene un plan de trabajo y tiene una serie de actividades que tiene que cumplir en este año, por ejemplo 2013, ¿no? En estos sectores, cada sector está subiendo. Por ejemplo, la promoción de la matrícula oportuna de las niñas desde el sector educación, ¿no es cierto? Que forma parte también, si no me equivoco, de la directiva y la campaña del buen inicio del año escolar. Por ejemplo, es una de esas que tenemos en este trimestre, ¿no? Hasta lograr que las niñas estén en las escuelas, ¿no? Que estas niñas reciban los materiales, que estas niñas que sus maestros los estén esperando, ¿no? Que no vayan, se matriculan pero no cuentan con maestros. Entonces, esa campaña, por ejemplo, se está haciendo fuertemente, ¿no? Para que nuestras niñas se eduquen y, cumplan con ese derecho. Bueno, muchísimas gracias, señorita Maritza Nuñonca, por esta entrevista. Realmente un placer. Esperamos tenerla muy pronto también nuevamente en el programa Habla Educación de Foro Educativo. Y un mensaje final para los maestros, las maestras, la comunidad educativa que nos escucha y todos los que nos ven a través de la página web de nuestra institución. Especialmente a mis pares, son maestros y maestras de nuestro país y la sociedad también.
es que nuestros niños y niñas, y particularmente las niñas, nos esperan, tienen muchas esperanzas que nuestro Estado y nuestro país, nuestros sectores, nosotros los adultos, les demos lo que ellos necesitan. Ellos tienen muchos intereses, demandas y tienen muchas expectativas, ¿no? Entonces ellos esperan que nosotros les brindemos, les demos esa protección, facilitemos, ¿no? sus necesidades de aprendizaje, ayudemos ese camino por donde ellos quieren, ¿no? Aprender, educarse, formarse como ciudadanas peruanas. Y bueno, agradecerles a ustedes por esta visita y por vuestra preocupación.